Estabas hablando de la leche de Hera. Sí. Que tanto le dolió que se desparrama la leche y se forma la Vía Láctea, ¿no? Ajá. Entonces, no sé por qué se me ocurrió, porque no era el objetivo, pero digo, alguien sabe qué es la Vía Láctea. Entonces, pues, mi idea era como también nosotros, bueno, trabajamos la historicidad, ¿no? De los saberes, bueno, ¿por qué Vía Láctea? Que bueno, ¿de dónde viene el concepto? Que lácteo, que venía de la leche de Hera, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué era la Vía Láctea? El dulce de leche, segundo grado, ¿no? Lo relacionaron lácteos. Digo, no, pero hablamos de la Vía Láctea, bueno, hasta que algunos sabía que la Vía Láctea tenía que ver con el universo, bueno, no se empezaron a copar con el universo, y no, ya, o sea, ya nuestra tarea había sido más que, pero bueno, universo acá, y los agujeros negros, los cometas, los planetas. Bueno, entonces yo la miro a mi compañera, porque nosotras, ahora después voy a explicarlo, pero trabajamos siempre en pareja pedagógica, que no es la maestra, somos dos profesores de filosofía por aula, la maestra también está, y entonces la miro y le digo, me metí en libros, ¿no? Le digo, ¿para qué? Digo, porque claro, era demasiado. Entonces en un momento, bueno, ya terminó la clase, se habían requete copado con el universo. Entonces, bueno, tarea, había que dejarles algo de tarea, porque en ese momento había semipresencialidad, lo cual esto nos rompió los esquemas totalmente, porque no hay tarea de filosofía, si hay es el que la quiere hacer, pero bueno, había que dejar para la semana no presencial algo, ¿no? Bueno, la cuestión es que les dijimos, bueno, dibujen cómo se imaginan el universo, cómo se lo imaginan, no ir a copiar la figura del universo. Entonces uno levanta la mano y dice, ¿lo dibujamos, dice, por dentro o por fuera? Entonces, entonces el que quiere lo dibuja por dentro y por fuera. Entonces la clase siguiente vinieron y todos habían hecho por dentro y por fuera y explicaban el universo por dentro y por fuera, ¿sí? Claro. Y algunos volvían, se sentaban y dibujaban algo que les faltaba a su universo, ¿sí? Porque se habían olvidado algo, algunos se habían olvidado el planeta Tierra, entonces dijo, yo me olvidé de la Tierra, y volvía y la dibujaba y pasaban y explicaban, ¿no? Ahí está lo que planteamos esto del pensamiento creativo, que se trabajó, bueno, ahora, si nosotros íbamos a trabajar eso, no, nosotros no teníamos como pensamiento, ¿sí? Trabajar, pero siempre es así, el encuentro va hacia las preguntas que a ellos les interesan, ¿no? Hacia las problemáticas que los atraviesan, que tienen necesidad de hablar, y no sé si hay un patrón de preguntas, yo creo que no. Si vos me decís, bueno, esto es algo que, sí, por ejemplo, nos pasó que los mitos han resultado desde ellos un material interesante, porque, bueno, tiene que ver con nuestra dimensión humana, con la posibilidad de encontrarnos con esas problemáticas que desde que somos seres humanos están con nosotros, y nos atraviesan, y al mismo tiempo me parece que da lugar también a esto que lo conceptual, por ahí a veces nos lleva hacia lugares de la corrección del pensamiento o hacia lo que hay que decir, esto que no me acuerdo si lo dijiste Alberto o quién lo dijo, esto de las preguntas que los niños pueden tener miedo porque hay una respuesta o que esperan una respuesta del docente, lo había dicho alguien, ¿no? Bueno, cuando nosotros trabajamos siempre la valoración, porque todos los encuentros valoramos cómo estuvo la clase, cómo pudimos pensar, cómo pudimos conectarnos con los otros, cómo nos sentimos, todas las clases se hace una Sí. autovaloración. Bueno, pero también autovaloramos la filosofía. Bueno, lo que siempre sale es que en filosofía ellos pueden pensar lo que ellos quieren pensar. Y preguntas que son incorrectas, o respuestas que son correctas, o respuestas incorrectas. Sino que ellos sienten que todas las respuestas son válidas, o son retomadas, o son Ya. pensadas, o merecen ser pensadas. ¿Estabas levantando la mano, Paloma? No, No, estaba acomodando el teléfono, está. Porque para hablar hay que levantar la mano. claro. Eh, yo recuerdo, yo he contado pocas veces para chicos, eh,
contado pocas veces porque se ha dado así. Sí. Y siempre me ha sorprendido que el cuento no lo cuento yo, ¿no? Una vez, con toda la veleidad del mundo, fui a contar cuentos y a la mitad de la función dije, bueno, no, acá los que tienen que contar son ellos, y a partir de ahí, toda la vida después, empecé a contar un cuento y después contaban ellos. Y esto yo lo hice en una escuela durante 2 años. Yo iba a la escuela y, bueno, planteaba yo una imagen. Daba un pequeño tiempo como para que vieran la imagen y empezaran a contar lo que ellos quisieran. Más allá, digamos, de que siempre hay una media, aparecían algunos referentes que hacían girar todo el momento, con una idea como la del universo, por ejemplo, si lo dibujo de adentro o de afuera. ¿Cómo lo miraba? ¿Cómo miraba la imagen? ¿Cómo la creaba? Tal que a mí me pareció mejor que yo me callara la boca, simplemente diera la indicación al principio y que se fuera desenvolviendo el relato y la clase como según lo manejaran en el interés de la imagen. Y, y yo creo que ahí a mí me apareció lo que vos estás diciendo. Se me partió la cabeza y decir, acá yo no tengo nada que decir. Acá yo tengo que correrme para darle lugar a ese pensamiento que esta gente tiene. Eran chicos de la edad de Paloma, tal vez algunos más chicos, y ellos narraban la historia con una suficiencia y una convicción que muchos narradores quisiéramos tener. Y esto me parece que se conecta con esto que vos decías hace un rato del mito. Las preguntas que nos hacemos los seres humanos, grandes o pequeños, son las mismas preguntas. El enfoque estará de acuerdo a la edad, pero la pregunta es la misma, porque el mito nos atraviesa a todos por igual, ¿no? Sí, Esta es sí, mi sí, presunción. sí, sí. Yo Y yo cotejaba, no, que yo sostengo que la respuesta también, ¿eh? Porque siempre es como que van, como vuelvo a decir, hacia esos lugares que nosotros hasta dejamos de problematizar, como que, y encuentran una mirada o una alternativa a lo que uno ya no imagina o no puede, pero no es un verso lo que estoy diciendo, no es que estoy repitiendo una teoría, es vivencial, o sea, se me sí, vienen, pero siempre, así como distintos ejemplos. Uno viene con una lógica, no sé, una vez que estábamos trabajando los roles, ¿no? Roles compatibles o incompatibles, ¿no? A través de también, no me acuerdo si era a partir de los mitos, por la cuestión genealógica, ¿no? Bueno, tía, mamá y abuela. Entonces ellos ponían en ejemplo, te hablando también, no, esto era en tercer grado, me equivoqué, era tercer grado, no era con mitos, era con una novela que se llama Kio y Agus. Entonces, bueno, sí, se puede ser, porque mi abuela tiene una hermana y es tía, bueno, o sea, ya poner en palabras a nivel de o sea, otra vez de la racionalidad y las relaciones que se establecen entre los vínculos, ponerle un nombre, ese era nuestro objetivo, ¿no? Porque, entonces, bueno, apareció un ejemplo que era si se podía hacer, por ejemplo, no sé, suponete, madre, hija y hermana. Perdón, madre, hija única y hermana, ¿no? Si yo podía ser madre, si podía ser hija única y si podría ser hermana. Y nosotros, claro, veníamos con nuestra lógica de que no se podía ser hija única y hermana. Y uno levanta la mano y dice, sí, se puede. A ver, porque uno lo primero es no, ¿viste? El docente siempre es no se puede, hija única. Yo, dice, de mi mamá, soy hija única. O sea, con el papá, ella tenía hermanos,
¿sí? Y con la mamá no tenía hermanos, para su mamá era hija única, para su papá no era hija única, ¿no? Es una tontería lo que estoy diciendo, es algo que cualquiera lo puede pensar, pero en el momento uno va con, digamos, con la anteojera de lo que pensó o lo que está pensado para ese objetivo, y bueno, y pierde esto de poder, porque ¿quién no tiene hoy ya la concepción, salvo que estén parados en una posición muy conservadora, de que las familias han variado, que cambiaron, que son ensambladas, que uno ya esto como verso lo tiene, pero a la hora de pensar reproduce esas estructuras y las lleva. Me acuerdo que con esto del árbol genealógico, claro, les hacíamos a partir del árbol genealógico de los dioses, hacer el propio árbol genealógico. Le ponían, yo tengo mamá y tengo como dos papás, o dos, porque claro, el papá que era su papá biológico y el papá que era el papá, digamos, que lo había adoptado porque era el novio de la mamá, porque vivía con él, y bueno, sí, entonces poníamos papá, otro papá, bueno, hacíamos todas las, para ampliar esto, hasta que una vez un nene levantó la mano y dijo, ¿y si hacemos un sol genealógico en vez de hacer un árbol? Porque claro, el sol eran muchos rayos y no había jerarquía. ¿Por qué hacer jerarquías de poner a los abuelos, los padres, los tíos para el costado? Y a partir de ahí nosotros cambiamos la actividad, ya no hacemos más árboles genealógicos, llevamos soles genealógicos, Claro, con una estructura y cada uno pone el rol, el vínculo, como lo quiera llamar, porque todo es ¿no? presente. Porque exactamente, y porque la jerarquía no pierde sentido cuando, o sea, uno en una estructura de cómo viene formado, abuelo, padre, mamá, tío para el costado, y hoy no es tan así, tan, digamos, tan lineal. Entonces, bueno, eso es una sociedad distinta a la que uno ya tiene como pensada, ¿no? Sí, perdón la Bueno, me parece que interrupción. ellos, sí, Con relación a esto que vos decís, eh, están escuchando, sí. Eh, yo recuerdo que mi espectadora favorita en una función del Che de las Mujeres dijo, así al pasar, ¿y cuánto falta para el futuro? ¿No? Era más o menos la pregunta. Eh, cuando el actor estaba diciendo algo del futuro. Y la pregunta, a mí me entró acá, me dio vueltas y vueltas y vueltas, es decir, ¿qué se le responde? Digamos, ¿qué me puedo responder yo de cuánto falta para el futuro? Considerando y confrontando lo que se estaba diciendo en la obra. sí, hay Digamos, algo como que uno, el futuro era nuestro, decía, claro, el ¿no? futuro es la El nuestra. ¿Y futuro cuánto es falta? nuestro. ¿Cuánto falta? Y esto era una pregunta que a mí me pegaba en el cerebro, iba y volvía. Me cambió la mirada de la obra en sí misma, como, Sí, como discurso, ahí, ¿no? Pero a ahí lo mí, que está bueno, Alberto, lo que está bueno de lo que decís por ahí, o yo es lo que estoy yendo hacia eso, no sé si es lo que vos querías decir, pero como que a veces uno, cuando vienen esas preguntas, parece que, bueno, ahí vengo yo con la, ¿no? Entonces uno ahí lo que por ahí puede o debe hacer es devolverle al niño o a la niña, ¿en qué estás pensando vos cuando decís futuro? O de repente decir, ¿sabes que lo que vos te estás preguntando me lo pregunto yo también? O sea, ya con eso, ¿por qué tener que darle la respuesta? Como que el adulto se incomoda porque cree que tiene que dar la solución, ¿no? Cuando uno dice, ¿sabes lo bien que le hace a algún niño o niña decirle cuando te dice, no sé, ¿qué vamos a hacer con este virus? ¿Qué vamos a hacer con esta realidad? ¿Sabes que yo también me lo pregunto es buenísimo, ¿no? Es como que vos te da tranquilidad de que ya que alguien se lo esté preguntando, no te da tranquilidad a vos, que alguien comparta tu pregunta, tu inquietud. Entonces, bueno, y saber que hay un otro con el que pensar, ¿no? Ahí, Rita, que también me quedé pensando, dice, ¿será que los adultos, en los adultos, adultos y adultas, prima la racionalidad al palo, ¿no? Y sí, en nuestra mentalidad occidental, yo creo que sí, que es como que nos educaron, ¿no? Es como que nos formaron para las mentes. El cuerpo queda fuera de la escuela, el cuerpo, las emociones, ¿sí?
que esto no es educación emocional, lo digo por si hay alguien que estudió, le gusta, no es educación emocional justamente por estas tres vertientes, ¿no? Lo crítico, lo creativo y lo cuidante. Tampoco en pos de la emocionalidad descartamos la racionalidad, ¿sí? O descartamos la posibilidad de pensar alternativas, o pensar con el arte, o pensar a través del arte o de la analogía. Se da junto, ¿no? Pero sí es verdad que nuestra mirada es como muy lineal y muy racional, y dejamos afuera todo lo que somos como seres humanos, ¿no? Que somos cuerpos también, o somos cuerpos y Básicamente. mentes. Sí, Buenas noches, señor Moto C+. Eh, a vos que andás con el pincel y los grupos pintando paredes, ¿a vos te pasa esto que en algún momento del plan original del mural los chicos se adueñen y hagan su mural más que el proyectado? Sí, sí, incluso tenemos hoy en la reunión una gran muralista que está haciendo sus primeros pasos, pero una gran muralista que ahí es Paloma, No me cabe la es menor duda. una gran muralista y bueno, que, que a veces las interpretaciones, y comparto lo que decía anteriormente, por ahí el adulto le pone demasiada carga y a veces hay que barrarse, hay que correrse y fluye muchísimo, y fluye muchísimo. Cuento una pequeña anécdota y no opino más, pero hace unas semanas atrás hice un mural en un barrio de pescadores con los chicos de los pescadores, y todos empezaron con el discurso de que no sabían dibujar, ninguno sabía dibujar. Y, y ahora cada vez que paso, hay, por ejemplo, uno hizo un caballo que arriba llevaba un delfín. Y empezó a correr ese chiste, qué peligroso un delfín arriba de un caballo. Otro hizo un halcón, pero dibujo simbólico, alejado de la mí y muy cercano a lo simbólico, a lo que te lleva adentro, ¿no? Y nada, ahora cada vez que voy a dar clases paso por el mural y descubro siempre alguno de estos detalles. El árbol de no sé qué. Quedó muy grabado esto porque después nos fuimos caminando y el comentario entre ellos era qué peligroso que es un delfín en caballo, digamos, ¿no? Claro, qué peligrosa es la imaginación. Fantástico. Claro. ¿Y ustedes en la psicomotricidad se encuentran con cosas parecidas, Melissa? Bueno, la propuesta de este encuentro. Gracias por invitarme. Son 50 pesos. Bueno, después te los transfiero porque estoy un poco lejos. Pensando en esto de la pregunta y escenas muy, muy breves de la clínica, del trabajo clínico, que las he compartido con Mónica, y me pasa muy, muy a menudo, yo trabajo con bebés muy pequeños y con sus familias, que las mamás o los papás no pueden esperar, no aparece, porque para que aparezca una pregunta me parece que tiene que haber una pausa, un intervalo, algo de la falta, algo de lo que, digamos, que se tiene que instalar para que se genere, ¿no? Y en el bebé esto requiere más tiempo, ellos se preguntan muchas cosas de lo concreto, de su entorno, pero lo que sucede, o lo que me sucede a menudo, es que el adulto no puede esperar esos tiempos y está todo el tiempo haciendo preguntas cerradas. ¿Cuál querés? ¿El azul o el verde? Y en vez de poder hacer una pregunta más amplia o dar lugar a ver cómo resuelve a partir de algo que descubre. Me parece que si vamos a los orígenes de la posibilidad de reflexionar, de esta capacidad reflexiva, un poco ahí también encuentro la cosa, ¿no? Como esta diferencia entre el que da un espacio y se va manejando la incertidumbre de cómo es ir siendo mamá o papá en cada momento y cómo es ser bebé,
y otros que, bueno, necesitan ahí responder, resolver, uy, se le cayó la torre, se la armo, porque no, no sé si me explico, si soy gráfica, Sí, pero sí, venía pensando en sí, eso. hay como una cuestión de no tolerar la frustración de los propios hijos o del ser humano, ¿no? Entonces traslado a no frustrar, no lo dejo frustrarse, no lo dejo, no está el chupete, pero está el celular, entonces está el celular tapando, no sé, la angustia, que no llore, que no se mueva, que quede quieto. Y sí, me hacía pensar a mí me gustó mucho Philippe Merieux, cada vez que lo leo, lo escucho, y él plantea que una de las necesidades que tenemos como para formar la democracia o trabajar como una exigencia, dice él, es enseñar, bueno, dos voy a decir, porque a mí me gustan las dos, ¿no? Una es la realización, que creo que en eso el arte, acá, bueno, el compañero muralista JP no sé cuánto, Moto no sé C cómo Plus. se llama, Moto C Plus, dijo que bueno, que el arte es una posibilidad simbólica irreemplazable y que nos da una posibilidad de decir cosas y de expresar cosas que no las hacemos desde lo conceptual, vuelvo aún amando a la filosofía, y bueno, por otro lado, tomando lo que también decía Melissa, esto de aplazar o postergar, ¿no? Enseñar a aplazar, a postergar. Hoy hay como una tendencia a la pulsión, ¿no? O sea, lo que el nene quiere lo tiene que tener, se lo tengo que dar, o sea, no le tiene que faltar, no aceptar la falta, ¿no? Y eso es re nocivo para los niños. Entonces, bueno, ¿cómo enseñas a aplazar en educación? Esto, con un silencio. No está la respuesta. O yo le pregunto por qué decís lo que vos pensás. Entonces no tiene la respuesta, no te la sabe decir en jardín, ¿sí? Estamos pensando razones acerca de algo. No está, no la tapo yo como docente. Bueno, la vamos a seguir pensando, juntos, juntas, ¿sí? No tiene por qué estar hoy la respuesta. O te pide algo como docente, ¿no? Ya salgo de la filosofía. Bueno, cuarto grado, Paloma pide algo a la maestra. Bueno, escribime lo que vos necesitas, así yo lo puedo entender bien. Entonces, cuando uno lo tiene que escribir, que también es simbolizar, es dejar, no es la pulsión de, ay, acá viene la mamá y te agarra en la puerta y el docente le quiere dar respuesta al problema de la pandemia y de las burbujas en 3 segundos y después se va a quejar y Claro. solución. Nadie se pone del lugar de cómo trabajar, a ver cómo solucionamos esto. Bueno, simbolizar y aplazar, dos cosas que me parecen fundamentales. Esta es una manera de trabajarlo, ¿no? Enseñando desde la problematización, desde el diálogo, desde las preguntas y no desde las respuestas. Hola. Volví. Hola. Ahora ya te doy, Marta. El señor Moto C Plus es un artista plástico llamado Raúl Carrizo, que está en Rosario, papá de Paloma, futura gran muralista de Rosario. Marta Cardoso, ibas a decir algo. Yo me había quedado pensando con algo que habías dicho hace un rato, porque el otro día a mí me pasó que fui a contar un cuento. Estamos con un cuento del Coragato y el Caracolito. Coragato está formado por un corazón, es un animal que está formado por un corazón y un gato, entonces es el Coragato. Después les paso el cuentito. Y un Gracias por nene... los cuentos. No, sí, yo tengo bastante, así que cuando necesiten me piden, se los paso sin problema. Y un nene me dijo, Marta, estábamos hablando del Reino Azul, de otro libro mío donde hay una princesa. ¿Y por qué las princesas no tienen dos mamás como mi vecino de al lado? ¿Y vos por qué no escribís un cuento como lo del vecino que tiene dos mamás? No lo había pensado escribir un cuento, no sabría si estoy capacitada como para escribir un cuento así, que me lo acepten y no me echen de la pampa.
¿no? Y no me dejen entrar más a las escuelas, esa es mi preocupación. Pero ¿por qué no? Si es normal para los chicos, no es normal para nuestra generación, nos cuesta más aceptarlo, pero para los chicos es algo normal. Claro. O me dicen, por ejemplo, Mito, en la prehistoria, capaz que tenía 2 papás. Y ahora los chicos generan ese debate. Y bueno, trato de salir lo más airosa que puedo, pero a veces digo, bueno, voy a tener que empezar a prepararme para poder responder a los chicos. O no. O no, dejarlos O que ellos no. me Dejar cuenten que a los mí. chicos hablen. Claro, sí, hasta ahora dejo que los chicos hablen. Sí. Sí. Yo quiero hacer una pregunta sobre la practicidad. Una cosa que me está dando vuelta. ¿Vos notaste alguna diferencia positiva en cuanto a la comunicación y a la libertad de expresión desde lo virtual, desde el punto de vista de los chicos, ¿no? Porque a veces el estar en el aula con sus compañeros genera también presión sobre ellos, ¿no? Quizás sea algo más positivo el estar en... Yo creo que no, me parece que el espacio del encuentro, justamente, no solo de mentes, sino de cuerpos, se siente mucho. No estoy diciendo que no se haya podido hacer nada, o sea, se ha podido, hablo específicamente de filosofía pare con niños y niñas, no de general, porque yo también doy clase, digamos, más tradicional, por decirlo de alguna manera. Pero sí creo que fue positivo, si uno lo quiere ver de esta manera, la reducción de los grupos, ¿sí? Bueno, Esto de encontrarte con 15 nenes en burbujas, filosofía pari con niños y niñas es un espacio que con 20, 25 es un montón, o sea, nosotros tenemos aulas de 30, no tengo colegios de 40 ni lo podríamos hacer, con 40 niños, pero ya 30 es un montón. Para lo que es esto de la escucha, del retomar la palabra del otro, de darles tiempo para los que quieren preguntar. En el Zoom hemos hecho encuentros, no todos se conectaban por empezar, después tampoco todos prenden la cámara. Sí es verdad que algún nene que por ahí en la ronda está más callado, por ahí en el espacio de la virtualidad se animó a participar más, pero muchas veces tenía que ver con la poca cantidad de niños que se conectaban, no tanto con, me parece, el espacio físico. Yo creo que si ese niño o esa niña está entre 10, como por ahí a veces teníamos Zoom de 10 nenes, es como que te sentís un poco más comprometido a hacer 30, ¿no? Y a los tiempos también, pero no mejorar, yo no diría mejorar. Me parece que cuesta más que estar presentes en todo, en que no se corten, que se escuchen. Gracias. Gracias, Catalina. Aprovecho a decirles que quedan 9 minutos. Sí. Y más o menos perfilando esto que estabas diciendo, Marianela, yo inicié los relatos al filo de la noche en marzo del 2020. Parte de conjurar angustias, desde luego. Pero no era así esto. Esto eran, yo encendía la cámara y contaba cuentos. Y después entendí que la misma angustia que tenían los demás, la tenía yo. Entonces me pareció que esto que vos decís, aprender a desentrañar un problema, me pareció que debía transformarse este espacio en eso, en una charla de bueyes perdidos, no tan perdidos, es medio una engaña pichanga también, porque siempre hay un tema sobre el cual se gira, pero también vamos a demanda, ¿no? Entonces este espacio se transformó poquito a poco lo que es ahora, que es una charla. Hoy te tocó bailar con la fea, porque estás hablando vos solita. Me refiero, estás
llevando adelante el tema de la filosofía para pibes. Pero digamos que abrir la conversación a los demás, el anecdotario, las experiencias, etcétera, etcétera, creo yo que también tiene este sentido de ayudarnos a pensar y a conjurar lo que nos pasa a todos, que nos corta por el mismo lugar. Y esto creo que en mi caso acá, hoy, tu presencia, reafirma el concepto de estas reuniones, que tiene que ver en escuchar, discutir, profundizar, y cada quien se lleva en su canastita una cosecha de algo, ¿no? Esta es la idea. Sí, de repente hasta haber conocido, bueno, distintas posibilidades, como hasta historias que yo voy a leer, porque por ahí uno incorpora, digamos, una nueva lectura, una nueva mirada desde otro lugar que uno no sabe que existe, ¿no? Entonces siempre una charla, o siempre un encuentro, o siempre una discusión te permite enriquecerte, y eso creo que es el eje, ¿no? Que en el encuentro hay comunidad, y en el encuentro siempre uno sale modificado. ¿Cuándo hay un encuentro bueno, me parece a mí? Cuando algo en vos se modifica, ¿no? Que ya llevarte esta pregunta, ¿qué aprendí hoy? ¿Qué escuché hoy? Esto ya está, ya con eso me parece que valió la pena cualquier encuentro, ¿no? Es verdad. Nos quedan 6 minutos para quienes quieran decir algo más. Mientras alguien quiera decir, abrir el micrófono y decirlo, yo aprovecho, mientras tanto, a agradecerte, Marianela, la presencia aquí, porque sé que has hecho un esfuerzo grande y más que tenés que ir a dar clases mañana. La garganta es una sola. Le das un gran abrazo a tu familia y mi cariño de siempre. ¿Quién quería decir algo? Bueno, muchas gracias. Bien. Paloma nos quiere presentar al gatito, me parece. Sí, estuvo ahí. Qué lindo. ¿Cómo se llama el gato? Ay, yo no tengo al mío. A verlo, Paloma. A verlo, Paloma. A ver, no lo veo, Paloma, a ver. No, está modificando el Se micrófono. bajó. A ver. Gato. Ahí está. Ahí está. ¿De qué otra manera se va a llamar? Bueno, yo creo que ha sido un encuentro muy rico el de hoy. Gracias a los Carrizo por la presencia, siempre apoyando, siempre presentes, y a los compañeros que siempre nos ayudan a pensar en estos encuentros. Si alguien quiere decir algo más, si no, callaremos todos no digo para siempre, pero hasta el próximo lunes. Por favor. Bueno, gracias Marta por tus aportes. Y sí, gracias. Son muy bienvenidos tus relatos. Ahí le dejé mi email porque hizo. la filósofa me quiere hacer una sugerencia para mi próximo cuento. Será bienvenido. Bueno, y si ustedes no pude bajarlo, no me dejó bajarlo, pero sí yo voy a copiar el mail porque cualquier cosa. Bueno. ¿Lo pudiste bajar vos, Alberto? Sí, yo se los mando. Cualquier cosa, a través de Alberto nos podemos contactar. Muchas gracias, realmente a mí me encanta la jornada. Gracias por invitar. Yo quiero Muchas gracias, Marianela. También, por favor, yo quiero agradecer muchísimo a Alberto, que la verdad que en este contexto yo le decía, la verdad yo estuve muy pasada, yo trabajo en muchos lugares, son 7 las instituciones y paso desde jardín hasta la universidad. Así que en este contexto es como que me sentí muy, muy bien en algunos aspectos, por suerte, contenida, con trabajo, no me puedo quejar, pero muchos momentos colapsada y con esa situación de no poder. Y yo escuchaba los relatos al filo de la noche, pero
bueno, es como que no me daba el cuerpo a veces o la mente, porque a veces es también mucho de poder pensar y trabajar, y bueno, y no me pude nunca conectar, lo cual siempre sentía esa falta ahí como que bueno, que necesitaba estar en algún momento, ojalá me pueda volver a conectar, pero no? son muchas y muchas horas de pantalla y de trabajo, así que, pero bueno, encantada de haber compartido este espacio, de volver a encontrarme con Alberto, con Mónica, los que quiero mucho, que siempre están en un lugarcito acá de la familia y del corazón. Así que, bueno, agradezco también haber conocido, ya tomé nota de Raúl, a mí me gusta anotar también de los cuentos de Marta, y bueno, para futuros encuentros y estar en contacto a través de Alberto, ¿no? Y para visitar a La Pampa y Rosario, porque a mí me gusta pasear. Así que bueno. Lo vamos a tener en Pero las que cuenta. están lejos, nosotros no, está bien. A mi Nosotros casa estamos podés muy venir. cerca. No. Estás a un Qué golpe bueno. de tren, ahí nomás. en ¡Ay, Moreno. nomás! El Sarmiento, viva el Sarmiento. Claro, bueno, pero ya es para ir para Capital, ya pasa, y de ahí van. Seguro. Bueno, yo Se creo que ha piensa sido muchas veces. un encuentro muy gratificante, profundo, porque más que las recetas, porque no hay recetas, es justamente poder aprender a desbrozar el camino, ¿no? A despejarlo, carpir, como decía un viejo borracho, esperando que las uvas maduraran. Bueno, que tengan ustedes buenas noches. Un beso, Paloma, que mandó ahí XD. Gracias, Paloma, Chao, por la Paloma. presencia. Ya iremos a pescar a Rosario. Sean Sí, qué felices lindo. donde sea que Así va, estén. así va. Chao, chao. Vamos. Gracias a Chao. todos. Y Catalina, chao. voy a Capital, si querés. Si vivís en Capital, voy a Capital. No, yo vivo en Moreno, tenés que irte para el Moreno otro me lado. voy. Para el otro lado voy. Sí, estuve en Moreno el viernes. Ay, de verde. Sí, Moreno sí. A mí me cuesta la Capital. Me cuesta. A mí Me también. cuesta No, más vale, no, a la capital no venga. A nosotros también. Tengan ustedes muy buenas noches. Chao, Gracias a cuídense. todos. Chao, Chau, chao. chau.